El tema de esta predicación, la fe y el carácter de Simeón. La fe y el carácter de Simeón. En el siglo XVIII, un tiempo de avivamiento en Europa, particularmente en la parte de la Gran Bretaña, en el país de Gales, una familia con 2 hijos salieron impulsados para llevar el evangelio a la India. Un matrimonio joven con 2 hijos, un niño y una niña, en su corazón sintieron que su vida en esta tierra tenía que llevarse haciendo misiones. Ellos, enviados por su iglesia hacia la India, fueron con el propósito de llevar el evangelio. Llegado allá a un tiempo, llegaron a una aldea de la India, la cual fue el lugar donde ellos pudieron estar. Se llamaba Assam, esa aldea. Llegaron ahí, juntamente con los hijos, comenzaron ellos a predicar el evangelio. Por un tiempo estuvieron ahí constantemente, pero un día menos indicado, el jefe de la aldea fue donde estos misioneros, fue por ellos y los llevó atados a los 4 hacia el centro de este poblado. Ahí los exhibió frente a toda la gente que estaba de esa aldea y las aldeas alrededor. Cuando este hombre, el jefe de la aldea, estaba frente a estos misioneros, le dijo al padre: si no te retractas de lo que estás haciendo, van a morir tus hijos, tu esposa y tú. Esas palabras estremecieron a este hombre, que no supo qué decir en ese momento, sino que solamente comenzó a cantar un estribillo que él compuso. Y este estribillo dice así: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y en ese momento los arqueros recibieron la orden, y a los 2 niños, frente a toda la gente en la plaza, fueron muertos por las flechas. Otra vez viene el hombre de la aldea y le dice al esposo: tienes una segunda oportunidad para que dejes de hacer lo que estás haciendo, si no tu esposa va a morir. Y en ese momento, una vez más, reciben la orden los arqueros, sacan sus flechas y enfrente del esposo asesinan a la esposa. Y él comienza a cantar la siguiente estrofa: he decidido seguir a Cristo, aunque me dejen, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Una última oportunidad, le dijo el jefe de la aldea. Tienes una última oportunidad, si no vas a morir tú. Y este hombre jamás le contestó al jefe de la aldea y comenzó a cantar la última línea: he decidido seguir a Cristo, la cruz al frente, el mundo atrás. Y en ese momento él también perdió la vida. Este canto lo hemos cantado muchas veces algunos de nosotros. Esa es la historia. Después de este testimonio, pasados los años, el jefe de la aldea, después de haber visto este impacto, le entregó su vida a Cristo. Y un día, otra vez llamó a la gente de la aldea y la gente de las aldeas alrededor para concentrarlos en el mismo lugar. Y en ese momento, él recordó el testimonio de este hombre que con su familia dieron su vida por el evangelio, sin importar la misma muerte. Y este hombre dijo: no he visto una fe tan grande como la de este hombre, por tanto hoy le entrego mi vida a Cristo. Y la gente comenzó a aplaudir, y en esa parte de la India hubo un avivamiento como nunca antes lo había visto. Esta historia nos habla de lo importante y lo impactante que es el evangelio cuando se abraza con convicción y con fe. Abrazar las promesas de Dios de una manera con compromiso nos llevarán a vivir
una vida de testimonio, que aun cuando no estemos en esta tierra, ese testimonio seguirá hablando. Es así como nace este canto: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. La fe es algo importante en la vida del cristiano. Nuestra fe se tiene que entender que no es algo que se consigue o que se busca. Más bien la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Todos en esta tierra escucharemos del mensaje de Dios, pero muy pocos abrazarán la fe como esta familia de la historia que les he contado. Primera de Corintios 2:4, vamos a ir ahí con un poco de introducción antes de abordar el pasaje de Lucas 2. Primera a los Corintios capítulo 2 versículo 4. Para obtener una fe sana es necesaria una predicación o una enseñanza sana. La fe es una plena actitud de confiar en Dios, un total descanso en Dios, una confianza que se basa fundamentalmente en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. La fe no es un esfuerzo por creer, más bien la fe es una acción que descansa en lo que Dios es y en lo que Él ha dicho en su palabra. Eso es la fe. Primero a los Corintios 2:4 dice: y ni mi palabra y ni mi predicación fue con palabras persuasivas y de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, que es la predicación de la palabra de Dios, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en ¿qué, iglesia? Tu fe no debe estar fundada en un movimiento. La fe debe de estar fundada en el Dios y las promesas que Él nos ha dejado en Cristo Jesús. Por eso el texto dice que vuestra fe no debe de estar fundada en la sabiduría de los hombres. Como pastor, mi deber es decirle a la iglesia que usted no se debe a un movimiento. Si usted es un hijo de Dios, usted se debe a aquel que lo salvó. Y no importa quién esté al frente de la iglesia, usted tiene que buscar a Dios con convicción, porque Él le salvó. No venimos aquí a buscar a un hombre, venimos aquí a buscar a Dios, el cual nos salvó en Cristo Jesús. Es muy importante que esta mañana podamos nosotros entender eso en la palabra de Dios. Con esta breve introducción vamos a regresar al texto de Lucas 2:25. Lucas 2:25. Habían pasado 400 años de silencio entre Malaquías y el Evangelio de Mateo. La voz de Dios dejó de escucharse. El pueblo de Israel vivió un tiempo de oscuridad. La historia de Daniel en el foso de los leones se veía tan lejos. Solamente era una historia que se escuchaba, pero ya no había palabra de Dios. Pasa el tiempo y Dios hace su aparición y comienza a hablarle al pueblo que vendría a esta tierra un Salvador, un Mesías. Y comienza a hablarle a la vida de Zacarías y de Elizabeth, que les daría un hijo a este matrimonio anciano, que sería Juan el Bautista. Es ahí donde comienza una vez más Dios a hablarle a una nación que había dejado de escuchar su palabra. Posteriormente el mismo ángel Gabriel viene a la vida de María y de José y comienza a hablarles acerca de que vendría a su vida y que sería portadora de que sería el Mesías que nacería en ese hogar. Mateo capítulo 1 versículo 19, no lo busques, se lo voy a leer. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Cuando recibió el mensaje del ángel, José no supo qué hacer y quiso en su corazón dejar a María. Lucas 1:46, allá atrásito, ahí sí acompáñame. Dice Lucas 1:46: entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor. Encontramos entonces que tanto María como José fue un matrimonio joven, el cual consideraban a Dios en sus vidas y sus propósitos.
Dice que María, en ese momento que recibió el mensaje del ángel, engrandece mi alma al Señor. María se sintió una mujer dichosa frente a la promesa de Dios para su vida, y pudo decir que ella estaba contenta y feliz porque tenía la oportunidad de obedecer a aquel que lo había salvado. El capítulo 2, versículo 25, encontramos el relato de un hombre que es el único lugar donde se habla de él, y es Simeón. El mensaje había llegado, la promesa se había cumplido, el Mesías había nacido, y ahora este hombre, que es el único momento que aparece en la Biblia, por alguna razón Dios consideró que este testimonio estuviera en el Evangelio de Lucas, muy corto. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, un hombre común y corriente, anciano. Pero este hombre, dice el texto, era justo y piadoso. ¿Era qué, hermanos? Justo y piadoso. Este hombre Simeón, por cierto, significa Dios ha oído. Es lo que significa Simeón. Dios ha oído. Y vamos a ver algunas áreas de este hombre que Dios quiere que aprendamos en nuestras vidas. Número 1, vamos a ver su carácter. Es tan importante el carácter para Dios que este hombre manifestó que era de grande importancia. Dice el versículo 25 que este hombre era justo y piadoso. ¿Qué significa justo? ¿Significa que estaba justificado ante Dios? No, lo que significa es de que este hombre vivía una vida justa frente al Dios que lo creó. También era un hombre piadoso, es decir, para él Dios era alguien respetable. La palabra piedad significa el que tiene honor y temor a Dios. Y es algo que debe de haber en la vida del cristiano. Debe de haber respeto por las cosas de Dios. Y encontramos que Simeón era un hombre que tenía respeto, le daba un valor importante a las cosas de Dios en su vida. Y esta mañana Dios nos llama a nosotros a darle el valor de importancia a Dios y sus cosas en nuestras vidas. Dios no es un tiempo perdido. A Dios no lo colocamos en el tiempo que nos sobra, o si existe tiempo. Dios debe de ser colocado en el lugar más alto. Es una vida piadosa la que manifestaba este hombre Simeón. Era un hombre justo y piadoso, algo muy importante. Romanos capítulo 9, versículo 2. Romanos capítulo 9, versículo 2 en adelante. Además, este Simeón era un hombre justo y piadoso. Además de ello, también era un hombre el cual no era egoísta. No era egoísta. Dice el versículo 25 que él tenía la esperanza en la venida del Mesías. Esperaba la consolación de Israel, dice el texto de Lucas 2:25. Dice Romanos 9:2 que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, Pablo está diciendo, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Lo que Pablo está diciendo aquí en Romanos es de que a él le interesaba que sus hermanos en la carne, los judíos, también fueran partícipes de la salvación en Cristo Jesús. Y Simeón era ese tipo de persona que las cosas que él recibió de Dios las quería compartir con los demás de su nación. Él estaba preocupado por la redención de Israel. Y es ahí donde Dios nos habla esta mañana, que lo que Dios te ha dado a ti,
lo compartas con los demás. Si conoces a alguien que no es cristiano y tiene problemas y dificultades, debes de hablarle de Jesús. A veces somos tan egoístas, tenemos de Dios mucha bendición y nos quedamos con ella. Somos indiferentes hacia los demás. Dice Lucas 2:25 que él esperaba la consolación de Israel. Él esperaba la bendición para todo el pueblo. Y un hombre que tiene carácter de Cristo no es egoísta. También les interesa que los demás escuchen y reciban de la gracia de Jesús. Algo muy importante que también tiene este hombre. Dice el texto 25 de Lucas 2, que además de que esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Algo muy importante que tenía este hombre Simeón, dice que el Espíritu estaba sobre él. ¿Qué significa, hermanos? Y recordemos esto muy importante: en el tiempo del Antiguo Testamento, Dios solamente hablaba a través de los reyes y los profetas, solamente a través de ellos. Nadie más podía recibir el mensaje de Dios para el pueblo. Sin embargo, encontramos que Simeón fue un hombre privilegiado por parte de Dios. Y dice que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Se identificaba con la palabra de Dios. Había un contacto con la palabra de Dios. Y dice el versículo 26, y le había sido revelado por el Espíritu que no vería muerte antes que viese al ungido del Señor. Él recibió una promesa de parte de Dios. No sabía cómo ni cuándo, pero él recibió de Dios una promesa para su vida particularmente, que él no iba a morir hasta que viera al Mesías. Y yo le hago una pregunta a usted. ¿Sabe usted por qué existe en esta tierra? ¿Sabe cuál es la razón por la cual existe? ¿Sabe cuál es su propósito de vida en esta tierra? Simeón lo sabía, y era poder ser testigo de la venida del Mesías. ¿Sabe que muchas veces nosotros en esta tierra venimos y realmente no llegamos a entender por qué existimos o para qué existimos? Hay gente que piensa que solamente a trabajar venimos a esta tierra, otros que a disfrutar la vida. Pero tenía una promesa de Dios Simeón para su vida. Versículo 27 de Lucas 2. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Ahora, no perdamos de vista, José y María no conocían a Simeón. Tampoco Simeón los conocía a ellos. El templo era muy grande. Simeón no sabía de la existencia de este joven matrimonio. Por alguna razón, Dios en su soberanía, en ese momento, si podemos o quiere decirlo coincidencia, llegaron al templo. Y dice el texto que fue el Espíritu el que llevó a Simeón al templo. Y qué importante es de que Dios nos mueva a buscar de Él. Es ahí donde entra esa fe con el carácter. Que no sea una carga venir a las cosas de Dios, sea una bendición y un tiempo muy agradable. Simeón fue movido, y dijera el apóstol Pablo, puso el querer como el hacer por su buena voluntad, y llegó al templo. El Espíritu de Dios en ese momento, habían pasado 40 días después del nacimiento de Jesús, y en ese preciso día Dios, de manera providencial, llevó a María y a José para que se encontraran con Simeón en el templo. Y esto nos habla de algo muy importante. Qué hermoso es cuando los padres van con los hijos o vienen con los hijos al templo. Es algo que debe de hacer la familia de Dios. El día de culto, esforzarse porque estemos aquí en la casa de Dios con los hijos. María y José dieron el ejemplo, que llevaron y cumplieron con el rito de la ley, que era ofrecer una ofrenda. Dice el versículo 27, que llegaron con el niño, lo trajeron al templo,
para hacer conforme al rito de la ley. Y qué importante es que los matrimonios entiendan eso, que hagan las cosas conforme a lo que Dios ha mandado. Versículo 28. Y él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo. Ahora pregunta, ¿cómo supo Simeón que él era Jesús? Que él era el Mesías. ¿Quién le dijo? No eran los únicos en el templo. Habrían miles de personas allí en ese lugar. ¿En qué momento Dios le dijo a Simeón que él era el Mesías? ¿Y por qué lo agarró entre los brazos? Cuando sabemos que Dios nos dijo algo en nuestra vida particular, hermanos, no hay dudas. No hay dudas. Le hago una pregunta a usted. ¿Usted escucha la voz de Dios para su vida? ¿Sabe cuando Dios le habla a usted? Porque Simeón sí. Simeón en ese momento, cuando vio al niño y lo tuvo de frente, él supo que era a lo que había nacido en esta tierra. Él entendió que esa era la razón de su existir en esta tierra. Y era cumplir la promesa que él no vería la muerte hasta que viera la consolación de Israel. Lo tomó, dice, en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Esto debió haber sido un momento muy feliz para la vida de Simeón. Ya cumplí por lo que vine a esta tierra. ¿Usted ha cumplido la tarea que Dios le encomendó en esta tierra, hermano, hermana? ¿Hemos cumplido realmente la tarea? La fe que hemos abrazado, ¿hemos cumplido realmente la tarea con los hijos? ¿Hemos cumplido realmente por lo cual existimos? Si no es así, una vez más Dios llama a tu vida. Hay cosas que hacer en la obra de Dios. Aún Dios no ha terminado con nosotros. Tenemos que servir en la obra de Dios. El matrimonio en la India terminó su trabajo, abrazó una fe con carácter y con visión. Yo les comenté la historia, pero pudo haber sido desgarrador ese momento, impactante. Ver cómo tu familia muere por el sacrificio a la fe que abrazaron. ¿Estamos dispuestos a sacrificar nuestra vida por el Evangelio de Cristo? ¿Estamos dispuestos a sacrificar nuestro tiempo, el trabajo, nuestras energías para la obra de Dios? Simeón dice: ahora puedo yo partir de esta tierra. Es un testimonio muy grande lo de Simeón. Un hombre feliz en ese momento que supo qué hacer frente al mandato de Dios. Isaías 40, versículo 10. Libro del profeta Isaías, capítulo 40, versículo 10. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. La profecía en relación al Mesías sería de esa manera: un cuidado para el rebaño que era Israel. Habría alimento, dice. Ahí mismo Isaías 51:3 me alcanza. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso. Esas promesas las sabía Simeón. Él conocía la palabra del Creador y él solamente quería cumplir lo que Dios le prometió en su vida. Dice el texto 3: y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Esto estremeció la vida de Simeón. Y cuando tuvo a ese bebé o a ese niño entre sus brazos, él pudo sentir la alegría que produce las promesas de Dios cumplidas en su corazón. ¿Sabe que Dios tiene para con cada uno promesas
que tenemos que cumplir, porque ya Dios las prometió. Dice la palabra de Dios que este hombre, Simeón, en ese momento exclamó y le dijo al Señor: despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. ¿Qué significa ahora? Señor, puedo morir en paz. Ya cumplí con lo que me pediste en esta tierra. Y sabe que después de este momento jamás se escucha otra vez de Simeón. Salió del templo y no se sabe nada más de él. Lo único que se sabe es que su fe, lo que Dios le prometió para su vida, se cumplió y quedó registrado para hablarnos en el siglo XXI y recordarnos que nuestra vida tiene que ser con carácter. Durante nuestra vida en esta tierra hay muchos momentos de dificultad y tenemos que aprender a vivir en las pruebas y en las dificultades. Pero Dios es fiel y sus promesas no cambian. Que Dios nos ayude a tener carácter y que podamos cumplir a cabalidad lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Usted no es algo que existe por existir. Tenemos un propósito en Dios. Tenemos que trabajar en la obra de Dios. No podemos ser gente estática. Tenemos que ser gente que sirva a Dios con testimonio, que impacte a los demás. Que Dios nos ayude y que Dios nos bendiga. Póngase de pie. Vamos a darle a Dios gracias esta mañana por su palabra. Le invito a inclinar su rostro.